Hay historias que se olvidan y otras que te persiguen para siempre. Todo comenzó con una simple llamada a un programa de radio. Una voz temblorosa hablaba de algo que nadie quería creer. Al principio, parecía solo otra historia más, hasta que la voz al otro lado cambió. Ya no hablarán más con ella. Después, las luces se apagaron, la señal se cortó y el frío llenó el estudio. Algo había cruzado la línea y ya no había marcha atrás. Las siguientes historias están basadas en experiencias y relatos de personas que aseguran haber vivido encuentros con lo inexplicable. Algunos testimonios pueden contener descripciones perturbadoras. Se recomienda discreción al espectador. ¿Estás listo para adentrarte en la oscuridad? Manuel no tenía idea de que las cartas podían cambiar su percepción de la realidad para siempre. Su amigo de la infancia, aquel que siempre había sido un ateo acérrimo y que se burlaba de los cuentos de fantasmas de su familia, le escribía con una desesperación palpable. Era evidente que algo lo había sacudido hasta los huesos. No era un hombre fácil de perturbar y, sin embargo, cada palabra de la carta parecía teñida de miedo. Todo comenzó con una llamada de Rogelio, un viejo compañero de la preparatoria, quien ahora producía un programa de radio sobre leyendas urbanas y relatos paranormales. Durante días, una mujer llamada Carmen había insistido en comunicarse con ellos, asegurando que su hija Carolina estaba poseída. Rogelio y su equipo, acostumbrados a historias exageradas, no le dieron importancia. Pensaron que era otro caso de histeria colectiva, una mujer confundiendo una enfermedad mental con fuerzas sobrenaturales. Incluso llegaron a agradecer en privado aquella historia, pues les garantizaba audiencia. Pero la situación cambió radicalmente el viernes pasado, poco antes de las 11 de la noche. En lugar de Carmen, esta vez fue Carolina quien llamó. Su voz era tranquila, burlona, con una frialdad que helaba la sangre. «Ya no hablarán más con mi madre», les dijo, y en ese instante, Rogelio y Lino sintieron un escalofrío indescriptible. Por primera vez en mucho tiempo, experimentaron un miedo auténtico, y entonces ocurrió lo imposible. Las luces de la cabina se apagaron de golpe, un sonido extraño estalló en sus auriculares y un frío glacial llenó el estudio. Cuando la electricidad regresó, descubrieron algo aún más inquietante. Todas las líneas telefónicas estaban saturadas de llamadas. Oyentes de toda la ciudad aseguraban que, justo antes de que la transmisión se cortara, habían escuchado risas entrelazadas con gritos aterradores. Algunos estaban aterrados, pero la mayoría estaba furiosa, convencida de que todo era un truco para engañar al público. Para calmar los ánimos, Rogelio pidió en vivo que rezaran por Carmen y Carolina, y el programa continuó sin más incidentes. Pero en la cabina, la sensación de peligro seguía latente. Algo había cambiado esa noche, y ninguno de ellos estaba preparado para lo que vendría después. La mañana siguiente, la incertidumbre pesaba en el ambiente como una sombra invisible. Rogelio y su equipo no habían dormido bien. Algo en la llamada de la noche anterior los inquietaba, una sensación de peligro latente que ninguno quería admitir. Para calmar sus dudas, intentaron comunicarse con la señora Carmen. Al escuchar su voz al otro lado de la línea, sintieron un alivio momentáneo. Sin embargo, al pedirle su dirección para visitarla, la gratitud en su respuesta los desconcertó. No parecía una madre desesperada que había llamado noche tras noche pidiendo ayuda. Condujeron hasta Rosarito lo más rápido posible. Al llegar, encontraron a Carmen en la entrada de su modesta casa. Sus ojos reflejaban cansancio y angustia. Cuando Rogelio le explicó lo preocupados que estaban por la llamada de la noche anterior, su reacción los dejó helados. Se llevó ambas manos al rostro y rompió en llanto. Yo solo llamé la primera vez, hace casi 2 semanas. Un grito desgarrador emergió de la casa, interrumpiendo el momento. Venía del cuarto de Carolina. Rogelio y Lino se miraron, dudando si debían entrar. Cuando finalmente lo hicieron,
Lo que vieron desafió su razón. El narrador nunca pudo recordar con claridad lo que le describieron, pues su mente se negaba a aceptar tal aberración. Quizás usaron sustancias prohibidas, pensó, intentando convencerse de que todo era una farsa. Pero Carmen no dudó ni un segundo. Salió corriendo en busca de un pastor cercano, mientras Rogelio tomó su coche y se dirigió a Tijuana para traer al padre Carlos. Cuando regresaron, la escena en la casa era aún más aterradora. Carmen lloraba con histeria, su vestido empapado en manchas rojizas. El pastor, en el suelo, presionaba su nariz con un trapo completamente cubierto de sangre. Lino, tembloroso y sudoroso, se mantenía sentado contra la puerta de Carolina, como si algo desde el otro lado intentara abrirla. Padre Carlos entró en la habitación. Todo quedó en silencio. Nadie osó moverse. 5 minutos después, el sacerdote salió, con la mirada endurecida y una sola orden: hay que llevarla a Tijuana, ahora. El resto del día fue un caos de llamadas telefónicas y preparativos frenéticos. Al amanecer, el padre Carlos confirmó que el obispo había dado su autorización. Carolina debía ser trasladada a la catedral de inmediato. Cuando llegaron a la casa de Carmen, la encontraron esperándolos fuera. No parecía sorprendida. De alguna manera, sabía que vendrían. Sus labios temblaban cuando les contó lo que había presenciado. Desde esta mañana, ella ha estado gritando con una voz irreconocible. Se cubrió la boca, temblorosa. Está flotando en su habitación. Desde las 10 de la mañana, la casa de doña Carmen parecía haber sido sacudida por una fuerza invisible. Objetos en el suelo, muebles desplazados, un aire denso que hacía difícil respirar. Y en medio de todo, Carolina, sentada en la penumbra de su habitación, con una sonrisa dibujada en el rostro. «Estoy lista para irme», dijo sin emoción. Ningún rastro del pánico que su madre había descrito. Ninguna señal del ser que, según ella, había estado gritando con voz masculina unas horas antes. La trasladaron con extremo cuidado, temiendo que en cualquier momento estallara en una crisis. Pero número. Durante todo el trayecto, permaneció en un silencio inquietante, susurrando cosas en voz baja, como quien comparte un secreto con alguien que nadie más puede ver. No respondía a preguntas, no hacía contacto visual, solo reía por lo bajo, como un niño disfrutando de una travesura. Cuando llegaron a la catedral, su risa se volvió más evidente. Rogelio lo notó, miró a Mariano con seriedad y le susurró: «Esto fue apenas ayer. Carlos ha estado todo el día con ella, pero vamos a necesitar a un especialista, un médico de confianza. Tienes que ser tú». No hubo resistencia. Mariano aceptó sin dudar, pero luego cometió un error aún mayor. «Quiero verla esta misma noche». Hubo un breve silencio. Rogelio, Lino y Damián intercambiaron miradas. El padre Carlos suspiró y asintió. Era un acto temerario, pero ya no había vuelta atrás. Mientras los demás se dirigían a la estación de radio para preparar el programa, Mariano y el sacerdote tomaron el coche rumbo a la catedral. Apenas eran las 10 de la noche, pero la ciudad estaba más oscura que nunca. Las calles estaban vacías. Ni siquiera los mendigos se asomaban en las esquinas. No era solo la falta de gente, era la ausencia de todo sonido. Como si la ciudad entera contuviera la respiración. Mariano miraba por el retrovisor, por las ventanas, convencido de que algo se movía en las sombras. A cada semáforo en rojo sentía una presencia junto a su ventana. Carlos lo notó. «Yo también puedo sentirlo, Mariano. Que Dios se apiade de nosotros». Cuando un sacerdote de fe inquebrantable muestra miedo en sus ojos, sabes que estás a punto de enfrentarte a algo que va más allá de la razón. El centro de la ciudad se veía más lúgubre que de costumbre. No había ruido, no había movimiento, solo un vacío opresivo. Aparcaron el coche a una cuadra de la catedral, y el padre Carlos intentó entablar conversación, pero Mariano no podía escucharlo. Su mente estaba atrapada en otra sensación. Alguien respiraba detrás de él. El escalofrío llegó de golpe, como un relámpago helado que le recorrió la espalda. El padre Carlos ya no hablaba.
Rezaba en silencio, aferrando la cruz sobre su pecho, con el ceño fruncido en una expresión que intentaba ocultar, pero sin éxito. Mariano lo notó. Siguió su mirada, fijándose en la luz mortecina de una farola en la esquina de la calle. Ahí estaba. Una mujer. Su silueta apenas era visible, como si no perteneciera completamente a ese mundo. Se mantenía inmóvil bajo la tenue iluminación, cubierta por un camisón que flotaba con la brisa nocturna. Una sombra dentro de la sombra. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariano. Juro que es verdad, por la vida de mis hijas. El padre Carlos dejó escapar un grito sofocado. «Carolina, ¿eres tú?» Pero no hubo respuesta. La figura se giró con calma, sin prisa, y comenzó a caminar en dirección opuesta a la catedral. Su andar era pausado, como si supiera exactamente hacia dónde iba. En cuestión de segundos, la oscuridad la devoró por completo. El aire se volvió espeso. Nadie se atrevió a hablar. Apuraron el paso hasta la entrada de la iglesia y golpearon la pesada puerta de madera. Una larga pausa. Luego, el sonido de cerrojos corriéndose por dentro. Adentro, el ambiente estaba inquietantemente agitado. Varias mujeres mayores, tal vez voluntarias, se movían de un lado a otro. Monjas caminaban con paso apresurado y jóvenes seminaristas susurraban entre ellos. Algo estaba ocurriendo. El padre Carlos se acercó a una monja. Habló en voz baja y luego regresó con Mariano. «El obispo no está aquí. Fue a reunirse con otros en una iglesia cercana. Están discutiendo lo que nos ha traído a todos esta noche». Entonces, con la misma seriedad con la que un médico anuncia un diagnóstico fatal, le dijo: «Puedes ir a verla, pero ten cuidado y por ningún motivo entres solo». Luego, sin esperar respuesta, se alejó. Uno de los seminaristas se acercó con una sonrisa forzada. «Si quiere, hay café». Lo guió hasta un pequeño comedor improvisado, donde aún quedaban cajas de comida china, apiladas descuidadamente, como si hubieran sido abandonadas hacía horas. El ambiente era extraño, artificialmente calmado. La puerta se cerró con un golpe seco a sus espaldas. Mariano tragó saliva, sintiendo el peso de la madera gruesa bloqueando su salida. El pasillo se extendía frente a él, largo y silencioso, con varias puertas alineadas a ambos lados. Respiró hondo y avanzó, diciéndose a sí mismo que todo era una exageración, que los demonios no existen, que las historias de posesión son solo supersticiones de gente ignorante. Pero el aire se volvía más denso, el frío le calaba los huesos, especialmente en aquella vieja lesión de la rodilla. Y entonces la escuchó. Una voz femenina, un canto bajo, dulce, casi maternal. No era una melodía reconocible, sino un arrullo desconocido, hipnótico. Intentó concentrarse en las palabras, pero justo cuando estuvo a punto de entenderlas, el sonido cambió. Ya no era una canción, era viento. Un viento helado que parecía salir de la habitación. No había corrientes de aire en ese lugar. El corazón le latía con fuerza cuando apoyó la mano sobre el vidrio de la puerta. Dentro, la oscuridad era absoluta. Sus ojos tardaron unos segundos en adaptarse. Entonces, la vio. Carolina estaba allí, parada en una de las esquinas, con la espalda contra la pared. No se movía, no respiraba, no parecía estar viva. Y sin embargo, la presencia de algo más en ese cuarto era innegable. Un sonido, un susurro bajo, un roce apenas perceptible surgió de las sombras más profundas de la habitación. No estaba sola. Mariano sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Su primer instinto fue alejarse, golpear la puerta y exigir que lo sacaran de allí. Pero su lado racional se impuso. Necesitaba ver. Necesitaba comprobar si aquella chica estaba realmente poseída o si todo era un delirio colectivo. Lentamente, se giró de nuevo hacia la ventana. Carolina ya no miraba la pared. Ahora lo miraba a él. Sonreía. No era una sonrisa normal. Era demasiado amplia, demasiado tensa, como si la piel de su rostro
estuviera a punto de desgarrarse. Sus ojos, completamente en blanco, reflejaban un vacío abrumador. Levantó la mano, con un movimiento lento y mecánico, y lo saludó, como un niño saludando a un desconocido en la calle. Pero entonces, con la misma lentitud, extendió un dedo y señaló algo, hacia la izquierda, hacia el pasillo. Mariano sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su mente le gritaba que no lo hiciera, que no mirara. Pero el terror es un impulso imposible de ignorar. Giró la cabeza con lentitud, con un miedo primitivo clavado en el pecho. Frente a la puerta de salida había una silueta. Era la misma que había visto dentro del cuarto. Ahora estaba afuera. No se movía. No tenía rostro. No tenía ojos. Mariano sintió su cuerpo congelarse. Su respiración se volvió errática. Sabía que debía moverse, pero cada fibra de su ser se negaba a responder. Entonces, la silueta avanzó, sin prisa, sin sonido. Cada paso borraba la distancia entre ellos. Mariano intentó encontrar una explicación racional. Tal vez era una sombra reflejada, una ilusión óptica, un efecto de la luz. Pero entonces lo entendió. Eso no era una sombra, porque las sombras no tienen ojos. La puerta del pasillo se abrió de golpe y 2 seminaristas entraron, seguidos por el padre Carlos. En ese instante, la silueta que había estado frente a Mariano se deslizó hacia una de las puertas laterales, desvaneciéndose sin hacer ruido. Nadie más pareció notarlo. El padre Carlos lo miró con seriedad, entendiendo de inmediato que había cometido un error. Nunca debió dejarlo entrar solo, pero no podía decirle eso ahora. En cambio, suspiró y se disculpó en voz baja. «No quería predisponerte antes de que vieras nada», murmuró. «Todos aquí dicen que ven cosas en esta iglesia. No quería influenciar tu percepción». Pero ya era tarde. Mariano no necesitaba que nadie le llenara la cabeza de historias. Él mismo había visto. 2 certezas cruzaron su mente. La primera, los seminaristas y el padre Carlos no habían visto la silueta. La segunda, la mujer que habían visto fuera de la catedral momentos antes, la que el padre Carlos llamó Carolina, no podía ser humana. A la mañana siguiente, Rogelio lo llamó con voz tensa. El caso de Carolina y su madre quedaba oficialmente prohibido en el programa de radio. La noche anterior, tras la llamada de Carolina en vivo, cientos de oyentes se comunicaron desesperados. Algunos afirmaban haber escuchado voces susurrando dentro de sus casas. Otros decían haber visto figuras extrañas en la oscuridad después de sintonizar el programa. Para evitar que la paranoia creciera, decidieron suspender todas las llamadas del público. Nadie más hablaría de Carolina. Pero había algo más. El obispo había tomado cartas en el asunto. A través del padre Carlos, informó que 2 sacerdotes especialistas en exorcismos llegarían a la ciudad la semana siguiente. Uno venía desde Filadelfia, el otro desde Santiago de Chile. Ambos con experiencia en casos que no podían explicarse con lógica. Pero hasta su llegada, Carolina seguiría dentro de la catedral, encerrada. Atrapada entre las paredes de aquella habitación oscura, sonriendo en la penumbra, susurrándole secretos a lo invisible. El jueves, antes de lo esperado, el sacerdote estadounidense llegó a la ciudad. No perdió el tiempo. Pidió reunirse con Rogelio y Lino de inmediato. Desconfiaba del caso. Sospechaba que todo era una farsa bien elaborada, una mentira montada para atraer audiencia al programa de radio. Rogelio aceptó el encuentro, pero con una condición. Mariano debía acompañarlos. El padre Carlos estuvo de acuerdo. Se citaron a las 11:30 de la noche en una pequeña casa en la colonia Chapultepec, donde el sacerdote se alojaba temporalmente. La reunión no fue en absoluto lo que esperaban. El sacerdote no se mostró escéptico ni sorprendido. Solo escuchaba, asentía y tomaba notas. No hizo comentarios, no expresó duda ni aceptación. Después de casi 1 hora, Rogelio no aguantó más. Le preguntó directamente si los creía o si los consideraba unos farsantes buscando audiencia. El sacerdote levantó la mirada. Su respuesta fue directa. Cuando le informaron del caso, no tenía dudas. Era un fraude.
un engaño orquestado por un grupo de locutores desesperados por atención. Pero cuando llegó al lugar donde Carolina estaba recluida, solo necesitó unos segundos para entender que lo que ocurría era real. No informó al obispo ni a la arquidiócesis, llamó directamente al Vaticano. Las casualidades no existen, les dijo. Ella se manifestó con ustedes por algo. Les advirtió que dejaran el programa. Era lo mejor, lo más prudente. Pero Rogelio no podía hacerlo. No tenía otro empleo, y detener el programa en ese momento significaba perderlo todo. No tenían episodios viejos que pudieran repetir. No había forma de pausarlo. El sacerdote comprendió y no insistió. En su lugar, fue claro con una sola instrucción: mantenerse lejos, no intervenir, no buscar respuestas donde no las había, solo observar. Mariano debía estar cerca en caso de necesitar un médico, pero nadie podía entrar en la habitación sin autorización. Todo comenzaría cuando el último sacerdote llegara, el único con verdadera experiencia en exorcismos. El viernes por la noche, el programa se transmitió con normalidad. Por primera vez en toda la semana, las líneas telefónicas se abrieron al público. Damián atendía las llamadas, dejando claro que no se mencionaría el caso de Carolina ni el de su madre. Todo transcurrió sin incidentes, hasta que cerca del final, una mujer llamó con un relato inquietante. Decía haber visto a una figura vestida de blanco vagando por su calle, acercándose a los patios, observando desde la oscuridad. A simple vista, parecía una historia más, sin nada de especial. Pero cuando describió la forma en que se movía, la ropa que llevaba puesta, su expresión vacía, algo se sintió terriblemente mal, porque la descripción coincidía demasiado con Carolina. El vestido blanco, el andar lento y sin dirección, la forma en que simplemente miraba sin moverse. Rogelio sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. Preguntó en qué zona la había visto. La respuesta hizo que todos en la cabina se quedaran sin palabras. Era una calle muy cercana a la catedral. Lo inquietante no era solo la aparición de una mujer en las calles cercanas a la catedral. Lo que realmente erizaba la piel era lo que la mujer que llamó al programa afirmó. Aseguraba haberla visto desde que era niña. Carolina no solo estaba allí ahora, siempre había estado allí. Pero eso era imposible. Damián recibió una última llamada antes de cerrar el programa. No explicó mucho. Solo la transfirió al aire. Al escuchar la voz al otro lado de la línea, la sangre de todos en la cabina se heló. Era Carolina. «Nos veremos pronto», dijo con una calma imposible de interpretar. Rogelio tragó saliva. Trató de responder con naturalidad. «Sí, estaremos presentes en el proceso», pero Carolina repitió: «Number pronto». Las luces titilaron. Por un instante todo el estudio quedó a oscuras. Cuando la electricidad volvió, Rogelio no lo pensó dos veces. Cortó la llamada. Nadie habló. Nadie se movió. Damián y la otra chica en la sala tenían los ojos abiertos de par en par, sin atreverse a preguntar qué acababa de ocurrir. Rogelio tomó aire, forzó una sonrisa y cerró el programa como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Algo que iba mucho más allá de lo que podían entender. Al salir del estudio, recibieron una llamada de uno de los jefes de la emisora. Les preguntó por qué el programa había salido del aire antes de tiempo. Rogelio frunció el ceño. No salió antes. Terminamos con normalidad. Pero el ejecutivo insistió. Desde el momento en que atendieron la llamada de Carolina, todo se cortó. Los oyentes solo escucharon estática. Rogelio y Lino abandonaron la estación sin decir palabra. Cada uno tomó un camino distinto de regreso a casa. Pero más tarde, cuando se encontraron con Mariano, ambos confesaron algo perturbador. En diferentes puntos del trayecto, ambos vieron lo mismo. Una mujer inmóvil en la acera, mirándolos en silencio mientras pasaban. La noche siguiente, comenzó el exorcismo. Nada de lo que habían visto en películas, nada de lo que habían escuchado en historias, los había preparado para esto. No hubo descanso, no hubo pausas.
Los sacerdotes se turnaban en una lucha constante. Mariano durmió en el suelo del pasillo, a pocos metros de la habitación donde Carolina estaba recluida. La primera vez que entró, comprendió algo aterrador. Todo lo que el cine mostraba era solo una sombra de la verdad. La verdadera oscuridad no necesitaba efectos especiales. La verdadera oscuridad estaba allí, observándolos. Las horas pasaban, pero el horror dentro de la catedral solo crecía. Mariano no podía contener las lágrimas al recordar lo que vio cuando entró por primera vez en aquella habitación. Carolina no estaba en su cama. Estaba flotando a 30 centímetros sobre ella. Su cuerpo se arqueaba de forma antinatural, como si una fuerza invisible la sostuviera en el aire. Una monja joven gritó aterrorizada y salió corriendo, incapaz de soportarlo. En la puerta, un sacerdote anciano observaba en completo silencio. Sus ojos estaban vacíos, perdidos. Nunca volvió a acercarse a esa habitación. Durante las horas en que Carolina estaba calmada, Mariano la revisaba, pero cada día la veía más débil. Su piel, pálida y sin vida. Sus huesos, demasiado marcados bajo la carne. ¿Cuánto tiempo más podría resistir un cuerpo tan frágil? Pero no era solo Carolina. Algo estaba enfermando a todos. Cada vez que Mariano intentaba escribir sobre lo que ocurría, su propia salud se deterioraba. Rogelio y Lino sufrían mareos constantes, como si una fiebre invisible los consumiera. Los sacerdotes y la misma doña Carmen también se debilitaban, como si algo en la iglesia estuviera drenando la energía de todos. Cuando se cumplió un mes desde el inicio del exorcismo, Rogelio recibió una noticia que, en cualquier otro momento, lo habría destruido. Su programa de radio fue cancelado. Pero en ese punto, ya no importaba. Desde que Carolina apareció en su vida, nada volvió a ser igual. Los pocos relatos que aún transmitían en la emisora ya no eran historias de terror reales. Ahora solo pasaban llamadas sobre avistamientos de ovnis, duendes y cuentos absurdos que nadie tomaba en serio. Los verdaderos horrores se quedaron en la sombra. Días después, sin programa que grabar, se reunieron frente a la catedral. Doña Carmen aún se negaba a separarse de su hija. Su rostro era el de una mujer que había perdido la noción del tiempo, el hambre y el sueño. Aún rezaba. Aún esperaba un milagro. Rogelio, Damián, Lino, el padre Carlos y Mariano se encontraron con el médico extranjero en un café de la Avenida Revolución. La noche era densa, cargada de un peso que ninguno podía explicar. El miedo estaba allí, sentándose con ellos. Nadie lo decía, pero todos sabían lo que estaban haciendo. Reuniendo fuerzas para volver a la iglesia. El padre Carlos habló primero. La gente empezaba a murmurar. Algunos decían que por las noches se escuchaban gritos dentro de la catedral. Otros aseguraban haber visto sombras moviéndose detrás del altar cuando el templo estaba vacío. Rogelio preguntó si eso había atraído a más curiosos, pero la respuesta lo dejó en silencio. Number todo lo contrario. Nadie quería acercarse a la iglesia. Las misas estaban casi vacías. Los fieles dejaron de asistir poco a poco, hasta que solo quedaban unos pocos rostros cansados entre las bancas de madera. Algunos decían que escuchaban gritos en las noches. Otros juraban haber visto sombras moviéndose en los pasillos, incluso detrás del sacerdote cuando oficiaba la misa. Estas cosas no respetaban lo sagrado. No temían los lugares bendecidos. Las imágenes religiosas comenzaban a cubrirse de moho, como si la misma iglesia se estuviera pudriendo desde adentro. El miedo crecía y la gente desaparecía. No tenían opción. Sabían que tendrían que regresar. Lo último que supieron es que nada avanzaba. Carolina no mejoraba. Cada día estaba más débil. No había solución. No había final. Fueron a la catedral y tocaron la puerta. Dentro había más gente de la habitual. Monjas, voluntarias, seminaristas. Nadie hablaba mucho. Todos parecían estar esperando algo. El doctor Mariano reemplazó al otro médico y se acomodó en una habitación cercana a la de Carolina. Se acostó, esperando cualquier señal, pero se quedó dormido al instante. No fue un sueño normal.
Fue un apagón, un parpadeo de su conciencia. Algo no estaba bien. Un grito lo despertó. Sonó distante, ahogado por los gruesos muros de piedra, pero el terror en la voz era inconfundible. Abrió los ojos y se incorporó de golpe. La puerta de su habitación estaba abierta. Salió al pasillo. No había nadie. El eco de pasos apresurados aún vibraba en el aire, como si alguien hubiera pasado corriendo segundos antes. Se acercó a la habitación de Carolina. La puerta estaba abierta. Encendió la luz con un clic tembloroso. El cuarto estaba vacío. El aire estaba impregnado de un olor fétido, a humedad y encierro. El tipo de hedor que se queda atrapado en los pulmones. Carolina se había ido, pero la puerta del pasillo aún estaba cerrada con llave. Ella seguía dentro de la catedral. Se giró, sintiendo que el estómago se le encogía. Corrió hasta una puerta y golpeó. Una voz respondió del otro lado, femenina, anciana, temblorosa. ¿Dónde está Carolina? No lo sé. Mariano tragó saliva. Déjeme salir. Silencio. Luego la respuesta. No puedo abrir. Mariano sintió un escalofrío helado recorriéndole la espalda. No puedo abrir hasta que nos aseguremos de que Carolina está encerrada. Respiró entrecortado. Giró la cabeza lentamente. Las puertas del pasillo parecían iguales. 8 en total. Carolina estaba en una de ellas, y él tenía que descubrir en cuál. Mariano Loes sabía. Carolina seguía dentro de la catedral. La puerta del pasillo aún estaba cerrada. No podía haber salido. Pero si estaba allí, debía encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. Pidió a la anciana que buscara a alguien, a Rogelio, a Lino, al padre Carlos. Ella negó con un murmullo seco, sin apartarse de la puerta. No puedo dejar la entrada. No tenía otra opción. Comenzó a revisar las habitaciones, una por una, abriendo la puerta de golpe, encendiendo la luz, agachándose para mirar debajo de las camas. Nada. Un cuarto vacío. Otro más. Solo quedaba uno, justo frente a la habitación de Carolina. No podía estar en otro sitio. Apretó la manija con un reflejo instintivo, esperando que alguien tratara de abrirla desde dentro. Pero nada. Silencio absoluto. Se detuvo un instante, repasando el plan en su mente. Abrir la puerta rápido, encender la luz, ver en qué estado estaba Carolina, cerrar inmediatamente. Respiró hondo y empujó la puerta de golpe, pero la habitación estaba vacía. Un escritorio, algunos papeles, una silla perfectamente alineada, un espacio en perfecto orden, como si nunca hubiera sido ocupado. Y entonces, detrás de él, en la habitación de Carolina, se escuchó un suspiro, largo, profundo, inhumanamente largo. Un escalofrío recorrió su espalda. Un instinto primitivo le gritó que no se moviera, pero su cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensar. Salió del cuarto y miró hacia el pasillo. La puerta del pasillo estaba abierta. Carolina ya no estaba allí. Corrió. El eco de sus pasos reverberaba en las paredes de piedra, amplificando su desesperación. Algo en la arquitectura de la iglesia parecía deformarse. Los vitrales, las columnas, todo adquiría una sensación distorsionada. Atravesó la nave principal guiado por los gritos que venían del altar, y allí la vio. Carolina estaba sobre el altar. Sonreía, saludando a la multitud como si estuviera dando la bendición. Pero no era un saludo. No era un gesto de bienvenida. Era burla. Sus manos se movían en el aire, imitando los movimientos de un sacerdote. Sus labios musitaban palabras sin sentido como si estuviera celebrando una misa. Un sacrilegio. La gente reaccionó en pánico. Algunos corrieron a buscar a los exorcistas. Otros simplemente huyeron, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Pero Carolina ya no estaba en el altar. Se había desvanecido. Había salido. Mariano sintió un temblor en la tierra. Un ruido seco. Un golpe de viento helado. Salió corriendo hacia la puerta principal, que ahora estaba abierta de par en par. La escena en la calle era surrealista. Varias patrullas policiales estaban estacionadas, pero no había sirenas. No había luces intermitentes. Solo un silencio pesado,
una calma demasiado antinatural. En una esquina, vio a una monja y un sacerdote corriendo hacia una calle oscura. En el otro extremo, Damián apareció, empapado en sudor, con los ojos inyectados de pánico. Mariano lo alcanzó, lo sujetó con fuerza. ¿Qué pasó? Damián jadeó, sin poder articular las palabras. Se escapó. En un instante de distracción, en un error mínimo, Carolina había salido de la catedral. No por la puerta principal, no por los pasillos. Simplemente se fue. Nadie supo cómo. Nadie la vio salir, pero estaba claro que ya no estaba. Y en medio de la quietud de la ciudad, una risa se escuchó en la distancia. Un sonido ligero, burlón, que se alejaba cada vez más. Y nadie la volvió a ver. El doctor Mariano nunca superó lo que ocurrió. La imagen de Carolina, frágil, débil, al borde de la muerte sin la atención médica que necesitaba, lo persiguió hasta su último día. La culpa lo consumió. Se reprochaba no haber hecho más, no haberla salvado, no haber detenido lo inevitable. Peor aún, no podía dejar de pensar en lo que realmente había escapado aquella noche. ¿Era Carolina o era algo más? Doña Carmen nunca dejó de buscarla. Durante años, caminó por las calles cercanas a la catedral, sosteniendo una fotografía de su hija, deteniendo a los transeúntes para preguntar si la habían visto. Pero la gente solo desviaba la mirada, apresuraba el paso, ignorándola como si la locura fuera contagiosa, como si nadie quisiera reconocer lo que realmente había sucedido. El terror de saber que algo así, algo como lo que estaba dentro de Carolina, estaba suelto en las calles, lo atormentó. Lo siguió a todas partes, lo consumió poco a poco. El doctor comenzó a aislarse, sumido en pensamientos oscuros que no podía controlar. La culpa lo consumía día tras día, hasta que todo en su vida comenzó a desmoronarse. Su esposa lo dejó. Sus hijas se mudaron a Guadalajara, y eventualmente, la culpa lo llevó a la tumba. Rogelio se marchó poco después. Se despidió de todos y desapareció. Lo último que se supo de él es que terminó produciendo programas religiosos en un pueblo perdido de Texas, evitando cualquier contacto con la vida que había dejado atrás. Nunca volvió a hablar del caso. El padre Carlos también se fue, abandonó la ciudad, dejó todos sus proyectos. De vez en cuando, enviaba ayuda a doña Carmen, pero su vida ya no era la misma. ¿Y Lino? Lino murió hace años. Todos los que alguna vez supieron dónde vivía doña Carmen, su dirección, su teléfono, han muerto o han desaparecido. Con el tiempo, ella también se desvaneció. Un día, simplemente se dejó de ver a la señora con la foto de su hija en las manos. Pero la historia no desapareció por completo. Los vendedores ambulantes, los trabajadores nocturnos que aún pasan por las calles cercanas a la catedral, siguen contando el mismo relato. A altas horas de la madrugada, una mujer vestida de blanco deambula en silencio. No pide ayuda, no habla, no se acerca, solo camina, siempre por las mismas calles, siempre en la oscuridad, y nadie sabe si realmente es Carolina. El tiempo arrasó con todos los que alguna vez supieron la verdad. Algunos huyeron, otros se desmoronaron bajo el peso de la culpa, y los que quedaron simplemente aprendieron a callar, como si el silencio fuera la única forma de mantenerse a salvo. Pero hay cosas que no desaparecen, solo cambian de forma. La gente ya no habla de lo ocurrido, pero la presencia sigue ahí. Aún se escuchan susurros en la noche. Aún hay quienes afirman ver una figura deslizándose entre las sombras, siempre en las mismas calles, siempre en la oscuridad. Tal vez sea solo un eco del pasado, tal vez solo sea miedo arraigado en la ciudad, o tal vez sea algo que nunca se fue. Las historias de este video están basadas en testimonios reales de personas que aseguran haber vivido lo inexplicable. Algunos relatos pueden resultar perturbadores. Si llegaste hasta este punto, es porque eres valiente. Déjanos saber en los comentarios qué historia te impactó más y si alguna vez has vivido algo similar. No olvides dejar tu like, suscribirte
y activar la campanita para más relatos escalofriantes. Nos vemos en el próximo video, si es que aún sigues aquí.